¿Alguna vez imaginaste presenciar el cumplimiento literal de una profecía bíblica milenaria? Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento. En las profundidades del río Éufrates, que hoy se está secando de manera alarmante, emergen señales inquietantes, ruinas antiguas, criaturas descomunales, artefactos cubiertos de misterio. Todo apunta a que las advertencias más oscuras de las Escrituras podrían estar cumpliéndose. Algunos dicen que son simples coincidencias, otros que es el principio del fin. Pero los testigos locales van más allá. Reportan sonidos extraños saliendo del lecho del río, como si algo antiguo, algo dormido, estuviera despertando. Podríamos estar siendo testigos del momento exacto en que 4 ángeles caídos, mencionados en el libro de Apocalipsis, están a punto de ser liberados para traer juicio devastador sobre la humanidad. ¿Es esta la señal definitiva de que Cristo regresará pronto? Prepárate para un viaje extraordinario a través de descubrimientos arqueológicos asombrosos, profecías bíblicas precisas y fenómenos inexplicables que están ocurriendo exactamente donde las Escrituras predijeron que sucederían. No apagues este video hasta el final, porque lo que revelaremos podría transformar completamente tu perspectiva sobre los tiempos en que vivimos. Durante milenios, el río Éufrates ha sido conocido como la cuna de la civilización humana. Este majestuoso curso de agua, que se extiende por 1.740 millas a través de Turquía, Siria e Irak, ha nutrido imperios, sostenido culturas y sido testigo de algunos de los eventos más significativos de la historia bíblica. Desde el Jardín del Edén, donde se menciona como uno de los 4 ríos que fluían desde el paraíso terrenal, hasta las grandes civilizaciones de Mesopotamia, el Éufrates ha sido mucho más que una simple fuente de agua. Ha sido un símbolo divino de vida, poder y juicio celestial. Pero hay algo profundamente perturbador ocurriendo en este río sagrado. Las aguas que una vez fluyeron con fuerza imparable, ahora se están evaporando a un ritmo sin precedentes. Y no se trata simplemente de un fenómeno climático ordinario. En Apocalipsis 16:12 encontramos una profecía escalofriante. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para preparar el camino de los reyes del oriente. Durante siglos, los estudiosos bíblicos han debatido si esta profecía debía interpretarse literal o simbólicamente. Ahora, mientras observamos las aguas del Éufrates retroceder dramáticamente, la respuesta parece estar revelándose ante nuestros propios ojos. Los números son absolutamente devastadores. Según imágenes satelitales recientes, la cuenca del río Éufrates ha perdido 34 millas cúbicas de agua dulce entre 2003 y 2013. El flujo anual promedio del río se ha reducido a la mitad de su cantidad original. En el noreste de Siria, las temperaturas han aumentado 8 grados Fahrenheit en comparación con hace 100 años, mientras que las precipitaciones promedio han disminuido 18 milímetros por mes durante el último siglo. La producción de trigo de Siria ha caído un 75% desde 2011 y millones de personas que dependen del río para agua potable, irrigación y energía hidroeléctrica están enfrentando una crisis humanitaria sin precedentes. Pero aquí está la parte verdaderamente inquietante. Mientras los científicos atribuyen este fenómeno al cambio climático y las políticas gubernamentales, los creyentes reconocen algo mucho más profundo en marcha. El secado del Éufrates no es simplemente un desastre ecológico, es el cumplimiento literal de una profecía bíblica que ha esperado su momento durante casi 2000 años. Y como si el secado del río no fuera suficientemente perturbador, lo que se está revelando en el lecho del río seco está enviando ondas de shock a través de la comunidad científica y religiosa por igual.
Mientras las aguas del Éufrates continúan retrocediendo, estructuras antiguas que han permanecido ocultas durante milenios están comenzando a emerger del lecho del río. Arqueólogos han descubierto túneles misteriosos, formaciones de cuevas extrañas y artefactos que desafían nuestra comprensión de la historia antigua. Estos no son descubrimientos ordinarios. Las estructuras parecen haber sido diseñadas intencionalmente, posiblemente como prisiones o cámaras de contención. Algunas de las formaciones rocosas muestran signos de haber sido selladas deliberadamente, como si algo hubiera sido encerrado dentro de ellas durante miles de años. Pero quizás lo más perturbador de todo son los reportes de sonidos extraños emanando desde las profundidades del río. Residentes locales y trabajadores arqueológicos han reportado escuchar gemidos inquietantes, susurros en idiomas desconocidos y lamentos fantasmales que parecen elevarse desde las entrañas mismas de la tierra. Estos sonidos no son imaginarios. Han sido documentados en múltiples ocasiones y por múltiples testigos. Es como si algo que ha estado encerrado durante milenios finalmente estuviera despertando, tratando de comunicarse o tratando de escapar. Para aquellos familiarizados con las Escrituras, estos desarrollos son profundamente significativos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Apocalipsis 9, 14, 15 habla específicamente de 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, que serán liberados en el tiempo señalado para traer juicio devastador sobre la tierra. Durante siglos, este pasaje ha sido visto como una advertencia de un evento futuro que traería consecuencias catastróficas. Ahora, mientras el Éufrates se seca y se reportan ocurrencias extrañas, muchos se preguntan si estamos al borde de presenciar el cumplimiento de esta profecía. Pero los sonidos misteriosos no fueron lo único que emergió de las profundidades del Éufrates. En uno de los descubrimientos más asombrosos hasta la fecha, los científicos desenterraron los restos de una criatura colosal, un cocodrilo de más de 20 pies de largo. Lo que hace este descubrimiento tan extraordinario no es solo el tamaño de la criatura, sino su ubicación. Los cocodrilos no son nativos de esta región, mientras son comunes en partes de África, el sur de Asia y Australia, el Medio Oriente, especialmente el río Éufrates, nunca ha sido conocido por sostener poblaciones de cocodrilos. Un guardián antiguo, aún más misterioso, es el lugar donde se encontró el cocodrilo. Fue descubierto cerca de la entrada de una gran cueva bajo el lecho del río, una cueva que había estado previamente oculta por las aguas del río. Algunos investigadores especulan que la cueva podría ser parte de una red antigua de túneles subterráneos o cámaras. Si el cocodrilo estaba estacionado en la entrada de esta cueva, podría haber sido colocado intencionalmente allí como una forma de protección espiritual. En culturas antiguas, los cocodrilos eran a menudo vistos como símbolos de poder y custodia. ¿Quién lo colocó allí? ¿Y qué exactamente estaba custodiando?
¿Podría esta cueva bajo el Éufrates estar escondiendo un artefacto antiguo, un portal espiritual o incluso una conexión con los ángeles caídos mencionados en Apocalipsis? Poco después del descubrimiento del cocodrilo gigante, los arqueólogos hicieron otro hallazgo impactante bajo el lecho seco del río Éufrates: los restos de un altar antiguo. El análisis preliminar sugiere que la estructura se asemeja estrechamente al diseño y construcción del altar construido por Josué en el Antiguo Testamento. La posición del altar, combinada con la presencia del cocodrilo cerca de su ubicación, sugiere que la criatura pudo haber sido colocada intencionalmente como un guardián, protegiendo algo sagrado y poderoso bajo el río durante siglos. El altar de Josué tiene una importancia bíblica e histórica significativa. Después de que los israelitas cruzaron el río Jordán y entraron en la tierra prometida, Josué construyó un altar para consagrar la tierra y renovar el pacto de Israel con Dios. Entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel. Josué 8:30. El altar fue construido con piedras sin tallar y se usó para holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Simbolizaba la fidelidad de Israel a Dios y marcaba el comienzo de su conquista de Canaán, una tierra habitada por los descendientes de los Nefilim. ¿Por qué estaba oculto? ¿Por qué un altar vinculado a la historia espiritual de Israel estaría escondido bajo el Éufrates y custodiado por una criatura tan inusual como un cocodrilo de 20 pies? Una posibilidad es que el altar fuera deliberadamente escondido para evitar que fuera mal utilizado o profanado por culturas paganas. Pero el hecho de que el altar esté resurgiendo ahora, justo cuando el Éufrates se está secando, plantea una posibilidad aún más escalofriante. ¿Podría este altar haber sido sellado bajo el río como parte de un conflicto espiritual entre las fuerzas de Dios y los ángeles caídos? La conquista de Canaán por parte de Josué no fue meramente una campaña militar, fue una batalla espiritual. Los cananeos eran conocidos por su idolatría, sacrificio de niños y corrupción, prácticas que probablemente fueron influenciadas por los Nefilim y los ángeles caídos que corrompieron la humanidad antes del diluvio. Mientras la investigación se profundiza, los científicos recurren a pruebas genéticas avanzadas para analizar los extraños restos esqueléticos descubiertos bajo el río Éufrates. Lo que descubren sacude los fundamentos de todo lo que sabemos sobre la historia humana. El ADN extraído de estos huesos antiguos revela una verdad inquietante. Coincide parcialmente con ciertas poblaciones humanas que aún están vivas hoy. Esta revelación sugiere que el linaje de los Nefilim, la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas, como se describe en Génesis 6:4, puede nunca haber desaparecido verdaderamente, pero los hallazgos no se detienen ahí. Cuando los investigadores cruzan esta información genética con registros históricos y estudios genealógicos, una teoría aún más alarmante comienza a tomar forma. Algunas de las familias más poderosas del mundo, aquellas que han mantenido influencia a través de imperios, sociedades secretas e instituciones globales modernas, pueden compartir un vínculo genético directo con estos seres antiguos. Podría ser que los ángeles caídos no solo hayan sobrevivido en las sombras, sino que hayan moldeado activamente el curso de la civilización humana durante miles de años. Las implicaciones de este descubrimiento son asombrosas. La profecía bíblica advierte que en los últimos días el engaño alcanzará su punto máximo y puede ocurrir un resurgimiento impío. Jesús mismo dijo: como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37.
En los días de Noé, los nefilim vagaban por la tierra, seres híbridos nacidos de ángeles caídos y mujeres humanas. Estamos presenciando su regreso. Han estado aquí todo el tiempo, dirigiendo la historia desde las sombras, añadiendo al sentido de urgencia que rodea el secado del río Éufrates y los descubrimientos recientes bajo el lecho del río. Está el hecho de que un eclipse solar parcial se acerca rápidamente. Aunque los eclipses solares generalmente se consideran fenómenos celestiales, naturales, tienen un profundo significado espiritual tanto en la profecía bíblica como en las tradiciones antiguas. El momento de este eclipse ocurriendo justo cuando el río Éufrates se está secando y se están revelando ruinas antiguas, sugiere que el evento puede ser más que una simple coincidencia. ¿Podría este eclipse servir como una advertencia profética final de juicio inminente o agitación espiritual? A lo largo de la Biblia, los eclipses y otros eventos celestiales a menudo se describen como señales de cambio espiritual y geopolítico importante. En particular, el oscurecimiento del Sol y la Luna se vincula repetidamente con el Día del Señor, un tiempo del juicio de Dios y el regreso de Cristo. En el Evangelio de Mateo, Jesús específicamente vincula eventos celestiales con los últimos tiempos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán conmovidos. Mateo 24-29. Igualmente significativo es el fenómeno de las lunas de sangre que han coincidido con eventos pivotales en la historia. El profeta Joel habla de una conexión entre señales celestiales y el juicio de Dios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Joel 2:31. Las lunas de sangre han coincidido a menudo con momentos cruciales en la historia bíblica y mundial. 1493, 1494. Una tétrada de lunas de sangre siguió a la expulsión de judíos de España, 1949-1950. Otra serie de lunas de sangre ocurrió alrededor del tiempo del renacimiento de Israel como nación 1967-1968. Una tétrada de luna de sangre coincidió con la Guerra de los 6 días, cuando Israel recapturó Jerusalén. La interconexión de todos estos eventos significa que el mundo está entrando en las etapas finales de la profecía bíblica. Si el secado del río Éufrates simboliza la liberación de fuerzas espirituales, ¿podría un eclipse solar parcial marcar el comienzo de ese proceso? ¿Es esta una señal de que el anticristo está surgiendo y la gran tribulación se está acercando? ¿Está Dios usando este eclipse para enviar un mensaje claro a aquellos que están prestando atención a las señales de los tiempos? Apocalipsis 9 habla de 4 ángeles atados en el río Éufrates, esperando su liberación en el tiempo señalado por Dios. Durante siglos, esto fue descartado como simbólico, pero ahora, mientras el río desaparece, figuras extrañas y ruinas están siendo descubiertas. Diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9, 14, 15. ¿Quiénes son estos ángeles? La Biblia no proporciona detalles explícitos sobre sus orígenes, pero muchos eruditos creen que estos 4 seres fueron una vez entidades celestiales poderosas, ángeles de alto rango que cayeron de la gracia y fueron expulsados debido a su rebelión contra Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook.
Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Si fueron atados, sugiere que su poder era tan inmenso, sus acciones tan catastróficas, que Dios mismo tuvo que restringirlos hasta el tiempo señalado. A diferencia de otros ángeles caídos que continúan vagando libremente, estos 4 fueron puestos bajo restricción divina. El lanzamiento de estos ángeles trae una catástrofe inmensa, ya que se les da la autoridad para eliminar a 1/3 de la humanidad. Pero, ¿por qué Dios permitiría tal destrucción? La frase "fueron liberados" sugiere que estos son ángeles caídos. Aunque esto no se declara explícitamente, la probabilidad es alta de que sean realmente seres malevolentes. Aún así, sirven a un propósito divino. Su despertar ocurre solo por mandato de Dios y su alcance destructivo está restringido a una porción definida de la humanidad. En Apocalipsis 9, 16-19 se describe un ejército liderado por estos ángeles. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Es esta cifra literal o simbólica? Puede no ser un conteo exacto, sino más bien una expresión de una fuerza innumerable, una mayor que cualquier cosa que la humanidad haya enfrentado jamás. La descripción de estos jinetes es grotesca y pesadillesca, formando una imagen increíblemente vívida de terror. ¿Podría BRICS ser el ejército de 200 millones? ¿Describe este pasaje un ejército humano o una fuerza sobrenatural? Una interpretación es que la fuerza de 200 millones representa un ejército literal, posiblemente una coalición militar humana. Las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han estado creciendo en poder y cooperación, y algunos especulan que tal alianza podría algún día desplegar un ejército de este tamaño. Sin embargo, otra perspectiva sugiere que esto no es un ejército humano en absoluto, sino una invasión demoníaca. Esto se alinea con la descripción anterior en Apocalipsis de un ejército demoníaco similar a langostas desatados sobre la tierra. Comenzó como una noche ordinaria a lo largo de las orillas del río Éufrates. El cielo estaba tranquilo, el aire quieto, pero entonces de repente un rayo cegador de luz perforó la oscuridad. No era como un rayo, no era un meteoro, tenía forma e intención. Los testigos lo describieron como descendente, no cayendo. Se cernió por un momento, luego se desvaneció lentamente, dejando atrás escalofríos, preguntas y una extraña sensación de perturbación espiritual. La imagen, ahora circulando en internet, muestra lo que parece una figura celestial envuelta en niebla brillante, elevándose o descendiendo en una racha vertical de brillo. Algunos vieron una espada, otros un ser alado, y muchos hicieron la misma pregunta: ¿era esto una señal de Dios o algo más oscuro? Sobre el otrora poderoso río Éufrates se desplegó una visión aterrorizante. No era trueno, no era lluvia, era el cielo mismo, torciéndose y plegándose en lo que parecían olas rugientes, pero no hechas de agua. Estas eran nubes chocando entre sí como un mar en tumulto, formando una cúpula de inquietud celestial sobre el antiguo lecho del río. Aquellos que estuvieron debajo lo describieron como si los cielos hubieran sido desgarrados. Las nubes se hincharon, rodaron y surgieron resonando con una energía que se sentía divina, pero ominosa. Algunos lloraron, otros filmaron en silencio atónito. Pero todos pudieron sentir una cosa: este no era un cielo ordinario. Las aguas del Éufrates, largamente reducidas por sequía y represas, ahora revelan algo aún más aterrorizante que tierra seca. En el medio del lecho del río expuesto ha aparecido un remolino negro, ancho, profundo y girando con fuerza antinatural.
Al principio fue descartado como un sumidero o erosión, pero aquellos que estuvieron cerca dijeron que se sentía diferente, como si algo no estuviera cayendo, sino saliendo. Los testigos locales lo llamaron el ojo del dragón, un vacío oscuro del cual no escapaba luz, atrayendo agua hacia abajo en espirales como respiración inhalando antes de un rugido. Mientras el río Éufrates continúa secándose, descubriendo secretos ocultos durante milenios, uno de los descubrimientos más sorprendentes hasta la fecha es un cúmulo de monedas antiguas, cientos de ellas dispersas bajo el limo y la roca, brillando con un matiz turquesa inusual. Estas no son solo moneda olvidada, son ecos de un reino que una vez desafió al Dios viviente. Los eruditos especulan que estas monedas podrían estar vinculadas a la antigua Babilonia, ciudad que las escrituras condenan como el epicentro de la rebelión espiritual. En Apocalipsis 17, Babilonia se retrata como la madre de las prostitutas y abominaciones de la tierra, un símbolo de la arrogancia y corrupción de la humanidad. ¿Podrían estas monedas ser las huellas dactilares de ese imperio? Mientras el río Éufrates continúa retrocediendo, arqueólogos descubrieron algo inquietante bajo el sedimento espeso: una estatua de león tallada en piedra, parcialmente destrozada, sus alas desgastadas por el tiempo. Yacía dormida bajo capas de limo, como si hubiera sido enterrada por la fuerza, oculta de los ojos de la historia hasta esta hora profética. ¿Por qué estaría una estatua de un león con alas en el fondo del Éufrates? Para aquellos familiarizados con las Escrituras, la imagen no es desconocida. En Daniel 7:4, el profeta describe una visión. El primero era como león y tenía alas de águila. Este león era una representación del primer gran reino de Babilonia en la visión de Daniel. Un símbolo de poder y dominio, pero también de orgullo, rebelión e idolatría. Aquí, en el río Éufrates, apareció la primera civilización de la humanidad, la civilización sumeria. Sumer es una civilización antigua que surgió alrededor del 3700 a.C. Además, una serie de ciudades-estado incluyendo Eridu, Nippur, Lagash, Kish, Ur y la primera ciudad, Uruk, fueron parte de esta cultura antigua. Cuando fueron fundadas en Mesopotamia, en la media luna fértil, al sur del actual Irak, Uruk era una de las ciudades más pobladas del mundo cuando alcanzó su punto máximo con 40.000 a 80.000 personas viviendo allí alrededor del 2800 a.C. Los sumerios desarrollaron escritura, astronomía, matemáticas, geometría y medicina. Entre ellos hay muchos logros que aún usan las personas modernas hoy, como la tabla de multiplicar, métodos para calcular área y circunferencia y técnicas para realizar craniotomías. Una de las primeras advertencias que Jesús dio concerniente al fin de la era no fue sobre terremotos o guerra, sino engaño espiritual. Él dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Mateo 24, 4, 5. Esta advertencia resuena a través de los siglos y suena más fuerte en nuestros días que nunca. Desde falsos profetas vendiendo gracia barata hasta maestros de nueva era reclamando estatus mesiánico, estamos viviendo en una era de confusión espiritual. Jesús continuó su discurso de los últimos tiempos con un pronóstico escalofriante. «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Mateo 24, 6, 7. En un mundo marcado por derramamiento de sangre, el tambor de la guerra nunca ha cesado. Desde imperios antiguos hasta superpotencias modernas, la historia se ha desarrollado en campos de batalla. Pero en los últimos días, la guerra tomaría una nueva escala e intensidad.
y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 7, 8. Estas palabras de Jesús habladas en el Monte de los Olivos son ecos cada vez que la tragedia golpea la tierra. Cada hambruna que deja vientres vacíos, cada virus que extiende pánico, cada terremoto que derrumba ciudades no son aleatorios, son proféticos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, 9. Entre todas las señales de los últimos tiempos, esta es profundamente personal para los creyentes. Jesús no dijo que los cristianos podrían enfrentar dificultades. Él dijo que lo harán, y no solo persecución en general, sino tribulación por causa de mi nombre. ¿Qué es el milenio? El milenio es el reinado de 1000 años de Jesucristo descrito en Apocalipsis 20. Los profetas del Antiguo Testamento también anunciaron y anhelaron este reino mesiánico de paz en la tierra. 1000 años de paz en un mundo inestable, amenazado por guerras, terrorismo, perturbaciones climáticas y desastres naturales. El concepto de un período de 1000 años de paz, a menudo llamado el milenio, nos fascina. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 21:3. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Aquí vemos que los santos de Dios, aquellos que se niegan a seguir el poder de la bestia de los últimos días, tendrán el privilegio de reinar con Jesucristo durante 1000 años. Algunas descripciones favoritas de esta era de paz incluyen: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 35:5-6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 20:5. ¿Quiénes son el resto de los muertos? Esta será la gran mayoría de la humanidad, excluyendo a los santos, que tendrán que esperar en sus tumbas durante 1000 años, hasta que sean traídos de vuelta a la vida en una resurrección separada y distinta de la de los santos. La primera resurrección tendrá lugar en el regreso de Jesucristo. Una segunda resurrección tendrá lugar 1000 años después. El libro de Apocalipsis lo deja claro: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. En Apocalipsis 20 leemos la frase 1000 años 6 veces. Este capítulo deja claro que habrá realmente un reinado milenario de Jesucristo en la tierra, y que será un tiempo mucho mejor que esta era del hombre que lo precede. En el versículo 7 leemos sobre la liberación de Satanás, el diablo, después de que los 1000 años se completen, y cómo tendrá una última oportunidad de salir y engañar a las naciones de este mundo antes de ser arrojado al lago de fuego y azufre.
El río Éufrates es una fuente de agua importante en Asia Occidental. Este río, de 1.740 millas de largo, fluye a través de Siria, Turquía e Irak y sirve a una población de aproximadamente 60 millones de personas. Desafortunadamente, esta importante fuente de agua se está secando debido al cambio climático, causando un efecto desastroso en las personas que dependen de él. Según el inventario de recursos hídricos compartidos en Asia Occidental, las personas dependen del río Éufrates para agua potable, fresca, irrigación, energía hidroeléctrica y propósitos agrícolas. El secado del río ha amenazado las vidas de personas trabajadoras cotidianas. En el noreste de Siria, las temperaturas han aumentado 1,8 grados Fahrenheit en comparación con hace 100 años, y la precipitación promedio ha disminuido 18 milímetros por mes por siglo. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, la disminución de la precipitación también ha afectado la agricultura siria. Los pueblos sirios han visto una disminución importante en la producción de cultivos. Según el CSIS, la producción de trigo de Siria ha caído un 75% desde 2011. El agua contaminada y la falta de irrigación también han causado que los agricultores pierdan sus cultivos. Las políticas gubernamentales sirias y turcas no han ayudado en la lucha por el agua. Según Green Matters, estas agencias gubernamentales usan la necesidad de agua como palanca al retenerla de naciones vecinas. El Ministerio de Recursos Hídricos de Irak estima que el río se secará para 2040 debido a los niveles de agua en declive y las sequías impulsadas por el cambio climático. Según Al Jazeera, los pueblos en Al-Anur, Irak, están sufriendo por el acceso disminuido al agua fresca. Su única fuente de agua era el lago Habania. Este lago tenía 55 millas cuadradas de largo y podía contener 2.000 millones de yardas cúbicas de agua. La tierra donde una vez estuvo el lago ahora está agrietada y seca. Las personas en los pueblos de Al-Anur, Irak, están dependiendo del agua embotellada para sobrevivir. Esto está causando que las familias se endeuden por comprar agua. En lugar de pescar en el lago para ganarse la vida, los trabajadores están teniendo que migrar a las ciudades más cercanas para encontrar trabajo manual. Con la falta de agua fresca disponible, las personas recurren a beber aguas que luego se ha encontrado que están contaminadas. Dado que las personas están bebiendo agua contaminada, las enfermedades en el Medio Oriente han aumentado durante los últimos años. La diarrea, la varicela, el sarampión, la fiebre tifoidea y el cólera se están extendiendo actualmente por Irak debido a la crisis del agua. Según el British Medical Journal, BMJ, también se estima que 3 de cada 5 niños no tienen acceso a servicios de agua gestionados de manera segura. Las organizaciones sin fines de lucro se han encargado de ayudar a las personas que dependen del agua fresca del río Éufrates. El Foro de Paz ONG fue iniciado en 2016 por un par de jóvenes activistas. Su misión es proporcionar agua a familias afectadas y abogar por mejores soluciones de las autoridades locales. Según el CSIS, otras ONGs han venido en ayuda de los ciudadanos que tienen acceso mínimo al agua. Estas ONGs ayudan a monitorear las acciones de los gobiernos y pueden ser actores clave en presionar a los gobiernos a actuar según los principios de derechos humanos. La humanidad debe su éxito a ríos como el Tigris y el Éufrates. Entonces tratémoslos de la misma manera que trataríamos a un anciano venerado, incluso sin considerar su importancia hoy. Para muchos propósitos similares, estas ideas simples son una excelente manera de ayudar a nuestros ríos a sobrevivir a través de la conservación del agua y siendo ambientalmente amigables. Usar productos de limpieza biodegradables. Elige jabón biodegradable siempre que sea posible. Todos los productos de limpieza fluirán a través de tu plomería mientras bajan por el desagüe. Por eso,
puedes esperar pronto un lagarto mutante de 50 pisos de altura. Investiga el producto antes de hacer el cambio, ya que muchos de ellos tienen al menos un reclamo tenue de poseerlo. Plantar un árbol. El sistema de raíces del árbol se adhiere al suelo circundante y proporciona estabilidad. Reduce la cantidad de tierra que fluye hacia el río y se adhiere a la estructura. Los árboles tienen algunas de las raíces más amplias y profundas de todas las plantas y ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Barrer patios y aceras en lugar de usar una manguera. Debido a las excelentes propiedades de disolución del agua, la usamos para limpiar todo alrededor de la casa. Al fregar algo limpio, como platos o dientes, confía más en la actividad física que en un flujo constante de agua para romper tu cena. Ser voluntario para una limpieza de arroyos o evento de restauración de humedales. Si estás luchando por encontrar una manera de ayudar, pero tienes tiempo y energía extra, solo haz una búsqueda rápida en línea de grupos de conservación en tu área local. La mayoría de ellos estarían felices de tener un par extra de manos, incluso si es solo por un día al año. Limitar el uso de pesticidas. Los aerosoles químicos generalmente son solubles en agua. Cuando usas estas sustancias mortales en tu jardín o césped, la escorrentía puede filtrarse en el suelo y dañar acuíferos o ríos cercanos. Educación a través de la exposición. Da un paseo por un río local o reserva natural con un amigo reacio a cuestas. Aunque la agorafobia parece ser rampante en estos días, pasar un poco de tiempo en la naturaleza hace que sea difícil para las personas ignorar su existencia cuando comienzas a discutir la velocidad a la que los paisajes son destruidos debido a la destrucción ambiental de hoy. Las personas protegen las cosas que les importan. Arreglar grifos que gotean. Por necesidad para la supervivencia de niños ruidosos, tenemos la capacidad de desconectar sonidos más persistentes y molestos. No dejes que tus instintos dominen tu mente y presta atención a los sonidos que vienen de tu plomería. Un grifo que gotea puede contribuir con varios galones por mes al volumen de aguas residuales de tu hogar. Recientemente, los lugareños descubrieron involuntariamente una fila de cuevas en el fondo del río Éufrates. Según algunas creencias, este sitio es donde 4 ángeles caídos han estado prisioneros. Los 4 ángeles del río Éufrates es un evento significativo descrito en el libro de Apocalipsis de la Biblia. Esta profecía, específicamente mencionada en Apocalipsis 9, 14, 15, habla de 4 ángeles demoníacos atados cerca del río Éufrates. En el tiempo señalado por Dios, estos ángeles serán liberados para ejecutar juicio divino sobre el mundo. Su liberación marca un momento catastrófico durante la tribulación, un periodo de 7 años en el cual los juicios finales de Dios se desarrollarán sobre un mundo incrédulo. A lo largo de las Escrituras, la tribulación está estrechamente ligada al día del Señor, un tiempo cuando Dios interviene directamente en la historia humana para cumplir su plan último. Este período traerá venganza, sufrimiento y devastación. Será un tiempo de angustia, destrucción y desesperación. El día será oscuro y amenazante, lleno del sonido de trompetas y gritos de batalla. La visión de este evento fue revelada a Juan, el autor de Apocalipsis, en una serie de imágenes apocalípticas que predicen el fin del mundo y el juicio final. La visión comienza con el sonido de la 6ª trompeta, marcando el acercamiento de un evento trascendental. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Apocalipsis 9:13. Luego viene el mandato. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles restringidos por una hora, día, mes y año específicos serán liberados para traer destrucción, llevando a la muerte de 1/3 de la humanidad.
En Apocalipsis 9, 16, 19 se describe un ejército liderado por estos ángeles. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Estas criaturas ejercen destrucción tanto con sus bocas como con sus colas similares a serpientes. Se dice que el ejército de jinetes suma 200 millones. Pero, ¿es esta cifra literal o simbólica? Puede no ser un conteo exacto, sino más bien una expresión de una fuerza innumerable, una mayor que cualquier cosa que la humanidad haya enfrentado jamás. ¿Fuerzas humanas o sobrenaturales? ¿Describe este pasaje un ejército humano o una fuerza sobrenatural? ¿Se refiere a una vasta legión de soldados humanos? ¿O simboliza una invasión de hordas demoníacas? Si este es un ejército natural, la descripción extraña y aterrorizante puede ser la forma de Juan de describir la guerra mecanizada moderna usando el lenguaje disponible para él. Dado que estaba presenciando eventos muy más allá de su tiempo, es posible que lo que vio se pareciera a tanques, misiles u otras máquinas de guerra que describió en los términos más vívidos que conocía. Una interpretación es que la fuerza de 200 millones representa un ejército literal, posiblemente una coalición militar humana. Las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han estado creciendo en poder y cooperación, y algunos especulan que tal alianza podría algún día desplegar un ejército de este tamaño. Sin embargo, otra perspectiva sugiere que esto no es un ejército humano en absoluto, sino una invasión demoníaca. Esto se alinea con la descripción anterior en Apocalipsis de un ejército demoníaco similar a langostas desatado sobre la tierra. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Mientras la investigación se profundiza, los científicos recurren a pruebas genéticas avanzadas para analizar los extraños restos esqueléticos descubiertos bajo el río Éufrates. Lo que descubren sacude los fundamentos de todo lo que sabemos sobre la historia humana. El ADN extraído de estos huesos antiguos revela una verdad inquietante. Coincide parcialmente con ciertas poblaciones humanas que aún están vivas hoy. Esta revelación sugiere que el linaje de los Nefilim, la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas, como se describe en Génesis 6:4, puede nunca haber desaparecido verdaderamente. Los Nefilim son seres misteriosos, mencionados en la Biblia, a menudo descritos como gigantes o descendencia híbrida de ángeles caídos y mujeres humanas. Su existencia es uno de los temas más debatidos en la historia bíblica, teología y misterios antiguos. La palabra Nefilim se deriva de la raíz hebrea NPL, que significa caer o caídos, lo que ha llevado a muchos a creer que son la descendencia de ángeles caídos que desafiaron a Dios. La primera referencia bíblica a los Nefilim aparece en Génesis 6:1-4, describiendo un tiempo antes del gran diluvio, cuando los seres humanos comenzaron a aumentar en número en la tierra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Los hijos de Dios, en este pasaje, han sido interpretados por muchos teólogos como ángeles caídos que descendieron a la tierra y se reprodujeron con mujeres humanas, produciendo una raza híbrida conocida como los Nefilim. Uno de los aspectos más escalofriantes de la historia de los Nefilim es la corrupción genética que introdujeron en la humanidad. La descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas produjo gigantes y seres sobrehumanos. Los desarrollos modernos en manipulación genética, inteligencia artificial y biotecnología podrían reflejar una nueva forma de esta corrupción antigua. ¿Podría el regreso de la influencia de los Nefilim involucrar manipulación genética con ADN humano, creando una nueva raza híbrida bajo el control de fuerzas espirituales oscuras? Si la influencia de los Nefilim está regresando, podría reflejar un nuevo tipo de corrupción humana, similar a lo que pasó antes del diluvio. El resurgimiento de la influencia de los Nefilim podría llevar a un aumento de violencia, decadencia moral y engaño espiritual. Pero los hallazgos no se detienen ahí. Cuando los investigadores cruzan esta información genética con registros históricos y estudios genealógicos, una teoría aún más alarmante comienza a tomar forma. Algunas de las familias más poderosas del mundo, aquellas que han mantenido influencia a través de imperios, sociedades secretas e instituciones globales modernas, pueden compartir un vínculo genético directo con estos seres antiguos. Podría ser que los ángeles caídos no solo hayan sobrevivido en las sombras, sino que hayan moldeado activamente el curso de la civilización humana durante miles de años. Las implicaciones de este descubrimiento son asombrosas. Si remanentes del ADN de los Nefilim aún existen dentro de ciertos linajes, podría explicar la sed antinatural de poder, el deseo insaciable de controlar naciones y las conexiones inquietantes entre figuras influyentes a lo largo de la historia. Desde reyes antiguos y señores de la guerra hasta élites modernas en política, finanzas y medios, ¿podría haber una fuerza oculta guiando los asuntos humanos? Una fuerza que rastrea sus orígenes de vuelta a los mismos ángeles que desafiaron a Dios. Ya no es momento de negar lo que está sucediendo ante nuestros ojos. El secado del río Éufrates, los descubrimientos arqueológicos extraordinarios, los fenómenos celestiales inexplicables y los análisis genéticos reveladores están convergiendo en un patrón que no puede ser ignorado. Estamos viviendo en una época cuando las palabras proféticas de Jesús están resonando con una claridad cristalina. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:34. La profecía bíblica nos enseña que el juicio final de Dios será rápido y decisivo, pero Él también ofrece salvación a aquellos que se arrepienten y lo buscan. Como nos recuerda 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta permanece: ¿prestaremos atención a la advertencia? Los sonidos en el río Éufrates pueden ser el llamado final al arrepentimiento antes de que comience el capítulo final de la profecía bíblica. ¿Qué debería ser la respuesta cristiana frente a estas señales abrumadoras? Orar, no solo por protección, sino por compasión, por sanidad y por almas. Orar por sabiduría para discernir los tiempos y por fortaleza para mantenerse firmes en la fe. Dar. Usar nuestros recursos para alimentar a los hambrientos, sanar a los enfermos, reconstruir lo roto. La crisis del Éufrates está afectando a millones de personas que necesitan ayuda tangible. Predicar, proclamar que mientras la tierra tiembla, Cristo permanece como roca sólida.
compartir el Evangelio con urgencia renovada, sabiendo que el tiempo puede ser corto. Vivir preparados, no alarmados, sino alertas, no pasivos, sino preparados. Mantener nuestras lámparas llenas de aceite como las vírgenes prudentes de la parábola de Jesús. Para el creyente, estas señales no son solo advertencias de juicio, son promesas de redención. Un nuevo reino viene, un mundo mejor, y Jesucristo será su Rey. El profeta Isaías predijo este futuro glorioso. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Hasta entonces, el creyente debe observar los titulares, no con pánico, sino con perspectiva. Cada guerra, cada rumor, cada conflicto no es el fin, sino un recordatorio. Cristo viene. Los descubrimientos en el río Éufrates son más que un fenómeno perturbador. Son una llamada de atención para la humanidad. El libro de Apocalipsis enseña que el juicio final de Dios será rápido y decisivo. Pero Él también ofrece salvación a aquellos que se arrepienten y lo buscan. El mundo está en trabajo de parto y los gemidos se están volviendo más fuertes. Pero recuerda, el trabajo de parto es doloroso, pero precede al nacimiento. Para el creyente, estas señales no son solo advertencias de juicio, son promesas de redención. Los sonidos en el río Éufrates pueden ser la llamada final al arrepentimiento antes de que comience el capítulo final de la profecía bíblica. El tiempo de prepararse es ahora. Mientras el dragón respira desde abajo, las aguas giran y el humo se acerca, y el pozo puede estar abierto, el Señor viene y el abismo se está agitando. La pregunta que resonará en la eternidad es simple pero profunda. ¿Estás preparado para su regreso? Gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario a través de los misterios del río Éufrates. Si este video te ha impactado, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más contenido profético. Los tiempos son urgentes y juntos debemos mantenernos vigilantes para las señales de su venida. Que Dios te bendiga y te guarde en estos últimos días. ¿Recuerdas el río Éufrates mencionado tantas veces en las Escrituras? Pues algo extraño está ocurriendo allí, y podría ser más importante de lo que imaginamos. Este río, que durante milenios dio vida a civilizaciones enteras, hoy se está secando ante nuestros propios ojos. Pero lo más impactante no es la sequía, sino lo que está apareciendo en su fondo. Imagínate ver, por primera vez en siglos, figuras misteriosas talladas en piedra antigua, cadenas gigantes corroídas por el tiempo, como si hubieran contenido algo o a alguien, y antiguos instrumentos enterrados que, al ser tocados por el viento, emiten sonidos que muchos describen como trompetas celestiales. ¿Estará el Éufrates revelándonos algo que fue profetizado hace miles de años? Pero eso no es todo. En el mismo momento en que estos fenómenos cobran vida en Oriente Medio, el estado de Texas fue devastado por una tormenta de proporciones apocalípticas que surgió de la nada, sin advertencia meteorológica previa. ¿Estamos presenciando una sincronía extraordinaria? ¿O acaso estas son las señales divinas que las Escrituras sagradas nos advirtieron observar con atención? ¿Podría ser este el llamado final antes del regreso prometido de Cristo? Permanece aquí conmigo mientras desentrañamos estos misterios fascinantes. Y no olvides activar la campanita y suscribirte para continuar explorando juntos estas revelaciones proféticas y descubrimientos que desafían nuestra comprensión del mundo. Durante incontables milenios, el caudaloso río Éufrates ha sido mucho más que una simple corriente de agua.
Ha sido el latido del corazón de la civilización humana, serpenteando majestuosamente a través de territorios que antiguamente conformaban Mesopotamia, esa región legendaria conocida como la cuna de la humanidad. Desde las primeras páginas del libro de Génesis hasta las profecías más complejas del Apocalipsis, este río sagrado ha ocupado un lugar central en la narrativa divina. Su importancia trasciende lo geográfico para adentrarse en dimensiones espirituales y proféticas que han fascinado a eruditos durante siglos. Sin embargo, en nuestros días, estamos siendo testigos de algo completamente sin precedentes en la historia registrada. Este río ancestral, que ha resistido sequías, guerras y el paso de imperios enteros, ahora se encuentra en un proceso de desaparición que ha alarmado tanto a científicos como a estudiosos de las profecías bíblicas. Las escrituras sagradas nos hablan de un momento específico en los últimos tiempos, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Este pasaje del Apocalipsis 16:12 ha sido interpretado durante generaciones como una metáfora espiritual, una alegoría sobre eventos futuros. Pero hoy en día, cuando observamos las imágenes satelitales más recientes, cuando leemos los informes directos enviados desde Irak, Siria y Turquía, nos encontramos con una realidad que desafía cualquier interpretación meramente simbólica. Las aguas efectivamente están retrocediendo a un ritmo vertiginoso. Los embalses que una vez rebosaban de vida acuática ahora muestran fondos agrietados y secos. Los agricultores que por generaciones dependieron de estas aguas para irrigar sus cultivos, ahora contemplan campos devastados por la sequía. Comunidades enteras que construyeron sus tradiciones alrededor de este río se ven obligadas a migrar mientras los niveles de agua alcanzan mínimos que nunca antes se habían registrado en la historia moderna. A primera vista, cualquier observador podría atribuir esta catástrofe a factores ambientales conocidos, cambios climáticos globales, sequías prolongadas o quizás una gestión inadecuada de los recursos hídricos por parte de los gobiernos de la región. Pero para aquellos que toman las escrituras sagradas con la seriedad que merecen, el momento preciso y la magnitud apocalíptica de este fenómeno no pueden ser descartados como mera coincidencia. El secado del Éufrates no representa únicamente una crisis ecológica de proporciones monumentales. Constituye el eco directo de una profecía escrita hace aproximadamente 2000 años. ¿Acaso es posible que la visión que Juan el Apóstol recibió durante su exilio en la misteriosa isla de Patmos se esté manifestando ante nuestros ojos en tiempo real? Estamos presenciando el cumplimiento literal de palabras que durante siglos fueron consideradas simbólicas, y mientras las aguas continúan su misteriosa retirada, fenómenos extraordinarios comienzan a emerger desde las profundidades del lecho fluvial. Estructuras arqueológicas de civilizaciones perdidas, reliquias antiguas de valor incalculable e incluso entradas a sistemas de cuevas que habían permanecido sellados durante milenios, todo esto está siendo expuesto a la luz del día por primera vez en la historia humana. La pregunta que resuena con mayor fuerza es si estos descubrimientos forman parte de un plan divino más amplio. ¿Acaso estos secretos estaban destinados a revelarse únicamente durante los días finales de la historia humana? ¿Estamos siendo testigos de una revelación gradual de misterios que Dios había reservado para este momento específico? Mientras las aguas del río Éufrates continúan su descenso misterioso y acelerado, el paisaje que emerge de las profundidades está revelando mucho más que simples vestigios de civilizaciones antiguas. Está desenterrando ecos de algo infinitamente más profundo y perturbador.
Recientemente, un hallazgo extraordinario a lo largo de las orillas recién expuestas ha enviado ondas de conmoción tanto a través de la comunidad arqueológica internacional como entre círculos de eruditos especializados en profecías bíblicas. Los investigadores han descubierto un objeto de bronce antiguo, completamente diferente a cualquier artefacto previamente catalogado en los registros arqueológicos mundiales. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este misterioso objeto había permanecido enterrado bajo múltiples capas de sedimento y tiempo, oculto en las profundidades del río durante lo que podrían ser milenios enteros. Al principio, cuando el artefacto fue extraído de su sepultura milenaria, parecía ser simplemente otra pieza corroída de equipamiento bélico antiguo, o quizás algún tipo de reliquia ceremonial sin mayor significado. Los investigadores inicialmente no le prestaron una atención especial, clasificándolo como otro hallazgo interesante, pero no extraordinario. Sin embargo, cuando los especialistas comenzaron a manipular y examinar el objeto más detenidamente, algo completamente inesperado ocurrió. El viento comenzó a filtrarse a través de su estructura interna hueca y fracturada, y de su interior emergió un sonido que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. No se trataba de un silbido común o un zumbido ordinario como el que podrían producir otros objetos metálicos antiguos. El sonido que emanaba de este artefacto era profundo, grave, vibrante, resonando con una intensidad que parecía traspasar las mismas piedras del suelo. Era como el eco de una trompeta ancestral, reverberando a través de antiguos muros de piedra, un sonido resonante e inconfundible que parecía llevar en sí mismo el peso de la eternidad. Las descripciones de quienes han tenido la oportunidad de escuchar este fenómeno varían, pero todas coinciden en aspectos fundamentales. Algunos lo han descrito como un sonido lúgubre, cargado de una melancolía antigua. Otros lo caracterizan como imperioso, como si llevara consigo una autoridad que trasciende lo humano. Pero casi sin excepción, todos los que han experimentado este sonido han llegado a la misma conclusión inquietante. No parece haber sido diseñado por manos mortales. Cuando los eruditos procedieron a limpiar más meticulosamente el objeto, sus descubrimientos se volvieron aún más asombrosos y perturbadores. La superficie del artefacto no era lisa como inicialmente habían supuesto. En lugar de eso, estaba completamente cubierta de marcas extrañas, tenues, pero claramente deliberadas, grabadas con una precisión que desafiaba cualquier explicación simple. Algunos de estos símbolos mostraban una clara semejanza con escritura hebrea antigua, caracteres que los expertos en lenguas bíblicas pudieron reconocer inmediatamente. Pero otros símbolos eran completamente diferentes, pareciendo representar figuras estilizadas con alas extendidas, capturadas en lo que parecía ser un movimiento perpetuo de vuelo. Estas no eran decoraciones casuales o meramente ornamentales.
Cada marca, cada símbolo, cada línea grabada parecía haber sido inscrita con una intencionalidad específica, como si hubieran sido diseñadas para transmitir un mensaje crucial a través de las barreras del tiempo. ¿Acaso podrían ser estos mensajes de origen celestial? ¿Códigos divinos destinados a ser descifrados únicamente en estos tiempos finales? ¿O quizás advertencias solemnes dejadas por civilizaciones antiguas que poseían conocimientos que hemos perdido? Mientras más profundizaban los investigadores en el estudio de estos símbolos enigmáticos, más intensa se volvía la conversación entre teólogos especializados y expertos en profecías bíblicas. Un versículo específico comenzó a surgir repetidamente en estas discusiones, tocando fibras profundas en los corazones y mentes de quienes estudian las Escrituras. Apocalipsis 11:15. Este poderoso pasaje declara: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta trompeta específica, la séptima y final en una serie de juicios divinos descritos en el Apocalipsis, representa la culminación absoluta del plan redentor de Dios y el establecimiento definitivo del reino eterno de Cristo en la tierra. Hasta este momento, la mayoría de los eruditos habían interpretado esta trompeta de manera simbólica, un instrumento invisible y espiritual que anunciaría eventos de naturaleza puramente celestial. Pero con este extraño y misterioso instrumento ahora físicamente presente en la tierra, descubierto precisamente cerca del mismo río que es mencionado prominentemente en las profecías del Apocalipsis, muchos especialistas están comenzando a preguntarse algo revolucionario. ¿Podría la séptima trompeta ser mucho más literal de lo que jamás habíamos imaginado? En años recientes, personas de todas partes del mundo han grabado y documentado sonidos inexplicables, similares a trompetas que parecen provenir directamente del cielo. Algunos de estos fenómenos acústicos han sido registrados específicamente sobre regiones del Medio Oriente, otros han resonado sobre Israel e incluso algunos han sido detectados en los alrededores de la ciudad sagrada de Jerusalén. ¿Acaso este objeto ancestral está resonando con algún tipo de frecuencia celestial que trasciende nuestra comprensión científica actual? Podría ser que este artefacto funcione como una especie de llave física, conectada de manera misteriosa con eventos de naturaleza espiritual que están por desarrollarse. Si este instrumento es verdaderamente el instrumento del juicio final descrito en las profecías, entonces el momento de su descubrimiento adquiere un significado profundamente inquietante. Con conflictos militares intensificándose en regiones orientales, caos climático devastando territorios occidentales y el Éufrates, ese río profético por excelencia, secándose literalmente ante nuestros ojos, el simbolismo se vuelve imposible de ignorar. Una verdad permanece absolutamente clara e innegable. La tierra misma está gimiendo bajo el peso de transformaciones monumentales. Los cielos se están agitando con fenómenos inexplicables, y esta trompeta antigua podría estar emitiendo mucho más que simples corrientes de aire. Podría estar proclamando la proximidad inminente del regreso del Rey de Reyes. Mantente conectado con nosotros, porque lo que el río Éufrates continúe revelando en los días venideros podría alterar fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad. Activa las notificaciones, suscríbete a nuestro canal y prepárate espiritualmente. Las señales proféticas no se limitan a aproximarse en el futuro, ya están manifestándose ante nuestros ojos en el presente. Mientras las aguas del río Éufrates continúan retrocediendo de manera alarmante y completamente sin precedentes en la historia moderna,
Otro descubrimiento verdaderamente extraordinario ha emergido, dejando completamente atónitos a eruditos, arqueólogos y creyentes de todo el mundo. Después de un poderoso deslizamiento de tierra que sacudió violentamente el sedimento acumulado durante milenios en el antiguo lecho del río, una estructura monumental de piedra ha sido revelada. Una construcción que había permanecido enterrada bajo innumerables capas de limo y el implacable paso del tiempo. Pero esta no es una ruina arqueológica ordinaria de las muchas que han sido descubiertas en esta región históricamente rica. Lo que convierte este monumento en algo verdaderamente notable y perturbador son los tallados extraordinariamente intrincados que han sido grabados en su superficie con una maestría que desafía cualquier explicación convencional. En la superficie de esta estructura ancestral se pueden observar claramente un par de alas vastas y majestuosas, extendidas en toda su magnificencia, acompañadas de criaturas completamente cubiertas de ojos que guardan una semejanza inquietante y prácticamente innegable con las entidades celestiales vívidamente descritas en las visiones proféticas del profeta Ezequiel, específicamente en el primer capítulo de su libro. La similitud entre estas imágenes grabadas en piedra y los relatos bíblicos es demasiado precisa y detallada como para ser descartada como mera coincidencia o interpretación forzada. En el libro profético de Ezequiel, el vidente describe con extraordinario detalle una visión sobrenatural de seres celestiales, criaturas vivientes dotadas de múltiples alas, irradiando una luz sobrenatural y poseyendo innumerables ojos que parecían observar simultáneamente en todas las direcciones. Las similitudes entre este relato bíblico milenario y las marcas descubiertas en el pilar recientemente expuesto son tan llamativas que resulta imposible ignorarlas, incluso para los más escépticos. Algunos especialistas en arqueología bíblica ya han propuesto teorías fascinantes sobre el propósito original de este pilar. Sugieren que podría haber formado parte de un altar ancestral de dimensiones monumentales, o quizás funcionado como un hito sagrado de importancia crucial, un marcador físico y tangible que señalaba un lugar donde el reino celestial había tocado literalmente la tierra terrenal. Otros investigadores van aún más lejos en sus interpretaciones. Para estos eruditos, esto no representa simplemente una maravilla arqueológica de valor histórico incalculable. Es una señal profética directa, un símbolo divino cargado de significado espiritual, un susurro directo del reino celestial que sugiere que algo infinitamente más profundo y trascendental se está agitando en las dimensiones espirituales que rodean nuestro mundo físico. ¿Acaso es posible que las huestes angelicales, que han permanecido en silencio a los ojos del mundo durante tanto tiempo, se estén preparando para manifestarse nuevamente de manera visible y tangible? ¿Podría este sitio específico funcionar como algún tipo de umbral o portal entre el reino terrenal y las dimensiones divinas? Un punto de contacto que ahora ha sido descubierto precisamente en un tiempo de agitación espiritual global sin precedentes. El momento específico de este descubrimiento adquiere una relevancia especialmente provocativa e inquietante. Este hallazgo emerge precisamente mientras el río Éufrates, que es referenciado repetidamente y con gran prominencia en el libro del Apocalipsis, experimenta el dramático fenómeno de secado que el capítulo 16 del Apocalipsis vincula específicamente con la preparación de los eventos finales de la historia humana. En esa profecía apocalíptica específica se describe cómo ángeles poderosos son enviados desde el trono de Dios y cómo grandes batallas de naturaleza espiritual comienzan a desarrollarse en múltiples dimensiones de la realidad.
La revelación de esta estructura milenaria, adornada con símbolos inconfundiblemente angelicales, no puede evitar plantear interrogantes profundos y serios sobre la naturaleza de los tiempos en que vivimos. Estamos siendo testigos directos del cumplimiento de profecías bíblicas que se desarrollan literalmente ante nuestros ojos. Se está volviendo progresivamente más delgado el velo espiritual que separa nuestro mundo físico de las realidades celestiales. Lo que una vez estuvo completamente oculto bajo las aguas sagradas del Éufrates, ahora está siendo meticulosamente descubierto y expuesto a la luz del día. Y con cada nueva revelación, cada nuevo hallazgo que emerge de las profundidades, parecemos estar acercándonos inexorablemente a una era donde los misterios ancestrales de las escrituras bíblicas ya no serán únicamente objeto de estudio académico o contemplación teológica, sino que serán revelados pieza por pieza en la realidad tangible. Quizás este fenómeno trasciende el ámbito puramente arqueológico o científico. Quizás representa una llamada de despertar espiritual dirigida a toda la humanidad. Una invitación divina a prestar atención a señales que han estado ocultas durante milenios, pero que ahora emergen en el momento preciso. La pregunta fundamental no es meramente si esta constituye una señal directa de Dios, sino si nosotros, como humanidad, estamos preparados para escuchar con atención, ver con claridad y responder con sabiduría a lo que se nos está revelando. Mantente alerta y vigilante, porque las señales proféticas se están desarrollando con una rapidez que desafía cualquier precedente histórico. Y si deseas formar parte activa del proceso de descubrir la verdad que se oculta detrás de estos misterios bíblicos, estas manifestaciones de profecía divina y estas maravillas sobrenaturales que desafían toda explicación convencional, asegúrate de activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal. Lo que ha permanecido oculto durante milenios está siendo revelado sistemáticamente ante nuestros ojos, y esto podría representar únicamente el comienzo de revelaciones aún más extraordinarias que están por venir. En una región particularmente agrietada y cavernosa, situada a lo largo del lecho completamente seco del río Éufrates, un grupo de arqueólogos experimentados, acompañados por trabajadores locales que conocían el terreno como la palma de su mano, realizó un descubrimiento que los dejó completamente impactados y profundamente perturbados. Mientras excavaban meticulosamente una cornisa de piedra ancestral que había colapsado desde la orilla del río debido a la sequía extrema, se toparon con algo que desafiaría cualquier explicación convencional: un conjunto masivo y aterrador de restricciones de hierro antiguas, enterradas a profundidades extraordinarias dentro del mismo lecho rocoso de la región. Estas no eran cadenas comunes y corrientes como las que podrían encontrarse en sitios arqueológicos ordinarios. Cada eslabón individual de estas cadenas ancestrales era más grueso que el antebrazo de un hombre adulto completamente desarrollado. El metal había sido corroído por el implacable paso del tiempo, adquiriendo un color oxidado que hablaba de siglos o quizás milenios de antigüedad, pero extrañamente permanecía estructuralmente intacto, como si hubiera sido preservado de manera sobrenatural para un momento específicamente designado en la historia. Lo que envió escalofríos auténticos por las espinas de cada miembro del equipo de excavación no fue únicamente el tamaño monumentalmente imposible de estas cadenas o su ubicación geográfica inexplicable, sino las marcas específicas que habían sido grabadas en su superficie. A lo largo de toda la longitud de cada grillete de hierro había símbolos meticulosamente grabados que desafiaban cualquier intento de explicación rápida o categorización simple. Algunos de estos símbolos mostraban una clara semejanza con el hebreo antiguo,
caracteres que los expertos en lenguas bíblicas podían reconocer inmediatamente. Pero otros reflejaban patrones completamente diferentes, estrellas de configuraciones extrañas, soles con rayos inusuales, figuras claramente aladas en posturas de movimiento, y lo que algunos eruditos especializados se han referido como sellos predámicos. Estos sellos misteriosos son teorizados por investigadores que trabajan en los márgenes de la arqueología convencional como pertenecientes a un período temporal anterior a cualquier civilización conocida por la historia moderna, posiblemente originándose en la era de la primera rebelión registrada en las escrituras celestiales. Inmediatamente después del descubrimiento, este hallazgo extraordinario atrajo la atención directa hacia un versículo particularmente inquietante y perturbador en las Escrituras Sagradas. Segunda de Pedro 2:4 declara con absoluta claridad: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Hasta este momento histórico, ese pasaje bíblico específico había sido tratado en gran medida como una metáfora teológica profunda, una alegoría espiritual sobre conceptos abstractos de justicia divina y castigo celestial. Pero ahora surge una pregunta revolucionaria. ¿Qué sucedería si este pasaje no fuera metafórico en absoluto? ¿Qué implicaciones tendría si esas cadenas descritas en las Escrituras fueran completamente reales y literales y acabaran de ser desenterradas en nuestro tiempo? Luego surge otro pasaje bíblico aún más específico y geográficamente preciso. Apocalipsis 9:14 contiene una orden directa y escalofriante. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La ubicación geográfica exacta coincide perfectamente. El lenguaje específico es idéntico. Y ahora tenemos cadenas físicas, tangibles, reales, emergiendo del suelo mientras el lecho del río retrocede, debido a una sequía prolongada que no tiene precedentes en la historia registrada. ¿Acaso es posible que estas sean las mismas restricciones que una vez mantuvieron cautivos a los ángeles caídos mencionados específicamente en esa profecía apocalíptica? Estamos contemplando evidencia física de prisiones espirituales que han existido durante milenios. La zona de este descubrimiento se ha transformado rápidamente en un punto de reunión magnético para una diversidad extraordinaria de visitantes, creyentes devotos, escépticos científicos y eruditos académicos por igual. Algunos llegan al lugar para orar fervientemente, otros para estudiar y analizar los hallazgos con rigor científico, y otros simplemente para presenciar con sus propios ojos la historia siendo reescrita en tiempo real. Los aldeanos locales que han vivido en la región durante generaciones enteras han comenzado a susurrar inquietamente sobre ecos metálicos extraños que reverberan misteriosamente durante las horas nocturnas. Estos sonidos, según testimonian, no provienen de maquinaria moderna o actividad humana normal, sino que parecen emerger de algo mucho más profundo y primordial. Se dice que la atmósfera misma alrededor del sitio del descubrimiento se siente fundamentalmente diferente a cualquier otro lugar, más pesada, cargada de electricidad espiritual, perturbadoramente inquietante. Muchos observadores escépticos descartan estas sensaciones como mera sugestión psicológica o histeria colectiva. Sin embargo, otros visitantes insisten categóricamente que estas sensaciones constituyen una advertencia genuina, una señal de que algo ancestral y poderoso se está despertando después de siglos de letargo forzado. El río Éufrates no es un curso de agua ordinario en la geografía mundial.
Es sagrado según múltiples tradiciones, profético según las Escrituras y directamente conectado con los eventos finales de la historia humana según las profecías bíblicas. Entonces, ¿qué significado específico tienen estos brazaletes de hierro monumentales? ¿Acaso representan los restos físicos de una prisión sobrenatural que ha funcionado durante milenios? Y si estas cadenas ancestrales se están debilitando o rompiendo progresivamente, entonces surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Quién o qué está siendo gradualmente liberado de su cautiverio milenario? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Una verdad permanece cristalina e innegable. Esto trasciende completamente el ámbito de la arqueología convencional. Esto constituye escatología desarrollándose en tiempo real ante nuestros ojos. La profecía bíblica puede no estar simplemente haciendo eco a través de los siglos. Puede estar manifestándose y desarrollándose literalmente ante nuestra vista. La pregunta que permanece suspendida en el aire como una espada de Damocles es escalofriante en su simplicidad. ¿Estamos verdaderamente preparados para enfrentar lo que puede emerger después de estos descubrimientos? En semanas recientes, señales verdaderamente aterradoras han comenzado a manifestarse por todo el firmamento celestial, iniciando con una tormenta completamente sin precedentes que devastó el estado de Texas de manera absolutamente impredecible. Lo que comenzó como una advertencia meteorológica aparentemente rutinaria y ordinaria, se transformó rápidamente en una pesadilla de proporciones bíblicas que nadie había anticipado. Granizos del tamaño de pelotas de béisbol profesional comenzaron a caer del cielo como proyectiles, golpeando casas con fuerza destructiva, destrozando completamente automóviles estacionados e hiriendo a docenas de personas que fueron sorprendidas por la intensidad sobrenatural del fenómeno. Vientos que alcanzaron la fuerza devastadora de huracanes categoría 5 comenzaron a desgarrar ciudades enteras como si fueran de papel, arrancando techos completos de edificios residenciales y comerciales, derribando líneas eléctricas de alta tensión como si fueran hilos, y dejando comunidades enteras completamente sumidas en la oscuridad más absoluta. Las aguas de inundación se precipitaron por las calles urbanas y rurales con una furia indescriptible, cortando carreteras principales y dejando barrios enteros completamente aislados del mundo exterior. Pero no fue únicamente la destrucción física masiva lo que sacudió a la población hasta su núcleo más profundo. Fue lo que miles de testigos presenciales observaron en el cielo durante los momentos previos a la tormenta. Justo antes de que la tormenta desatara toda su furia apocalíptica, el cielo sobre las ciudades de Dallas y Houston se transformó dramáticamente, adquiriendo un color rojo brillante e intenso que desafiaba cualquier explicación meteorológica convencional. No se trataba del tinte rojizo usual que caracteriza los atardeceres ordinarios, sino de un color parecido a la sangre fresca que parecía pulsar y cambiar dinámicamente con las corrientes del viento, como si fuera un organismo vivo respirando en el firmamento. Videos de alta definición del fenómeno
se extendieron viralmente por todas las redes sociales, mientras miles y miles de testigos oculares describían un momento que se sintió genuinamente apocalíptico. Algunos observadores declararon que parecía fuego celestial manifestándose directamente en el cielo. Otros rompieron en llanto, completamente convencidos de que acababan de presenciar una señal celestial de importancia profética monumental. Luego, casi inmediatamente después de esta manifestación sobrenatural, eventos extraordinarios y perturbadores comenzaron a surgir simultáneamente de todas las regiones del mundo. En el Medio Oriente, un terremoto completamente inesperado golpeó partes de Siria y Jordania con temblores que se sintieron hasta la ciudad sagrada de Jerusalén. Los sismólogos expertos no habían previsto que las líneas de falla conocidas en la región causaran tal terremoto. Los científicos se apresuraron desesperadamente por encontrar explicaciones geológicas convencionales, pero el momento específico y la intensidad del evento no podían ser descartados como mera coincidencia natural. En la misma noche exacta llegaron reportes alarmantes desde Sudamérica y regiones de Asia Oriental, describiendo cielos sangrientos idénticos a los observados en Texas, acompañados de sonidos misteriosos similares a trompetas que parecían provenir directamente del firmamento, fenómenos acústicos sin origen científico claro o explicación racional. ¿Acaso toda esta sincronía global podría ser una simple coincidencia estadística? ¿O existe algo infinitamente más profundo manifestándose ante nuestros ojos? Algo de lo cual las Escrituras Sagradas nos advirtieron específicamente que observáramos con atención. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús advirtió solemnemente a sus discípulos que en los últimos días habría señales extraordinarias en el sol, la luna y las estrellas, y que las naciones de la tierra estarían en angustia constante debido al rugido violento y la agitación supernatural del mar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, Cristo hizo eco del mismo mensaje profético con palabras aún más específicas, declarando que habría visiones espantosas y grandes señales sobrenaturales procedentes directamente del firmamento celestial. Estas no eran meramente palabras poéticas pronunciadas para impresionar a sus seguidores. Constituían marcadores específicos y detallados para un tiempo de ajuste de cuentas divino, señales inequívocas que identificarían una era particular en la historia humana. Algunos observadores contemporáneos argumentan que estos fenómenos son eventos completamente naturales, impulsados únicamente por el cambio climático global o por placas tectónicas en constante movimiento. Pero otros, especialmente aquellos que abrazan la autoridad absoluta de las Escrituras Sagradas, están formulando preguntas completamente diferentes. ¿Acaso estamos presenciando los dolores de parto proféticos que preceden al regreso glorioso de Cristo? ¿Son estas manifestaciones físicas parte del proceso divino que llevará a la segunda venida del Mesías? El apóstol Pablo escribió con extraordinaria claridad en Romanos capítulo 8 que toda la creación ha estado gimiendo en expectativa, esperando ansiosamente ser liberada de la decadencia que caracteriza este mundo caído. ¿Acaso estas tormentas sobrenaturales, terremotos inesperados y cielos que cambian de color constituyen manifestaciones físicas de ese gemido cósmico descrito en las Escrituras? Alrededor del mundo entero, la creación misma parece estar temblando con una intensidad que no tiene precedentes en la historia moderna. Las tormentas se intensifican dramáticamente más allá de cualquier patrón meteorológico conocido. Los desastres naturales crecen exponencialmente más frecuentes y destructivos. Luces inexplicables y sonidos misteriosos llenan los cielos de manera regular.
Cada evento individual podría ser explicado científicamente por sí solo, pero cuando todos estos fenómenos son considerados en conjunto, un patrón inquietante comienza a emerger. Un patrón que coincide perfectamente con las advertencias proféticas escritas hace miles de años por profetas que afirmaban haber recibido revelaciones directas de Dios. Entonces, ¿qué significado específico tiene todo esto? ¿Estamos verdaderamente presenciando el cumplimiento de profecías bíblicas desarrollándose sistemáticamente ante nuestros ojos? ¿Son estas las advertencias finales de que el Rey de Reyes está preparándose para regresar a la tierra, mientras los cielos se sacuden con fenómenos inexplicables y la tierra gime bajo el peso de transformaciones monumentales? Una verdad permanece absolutamente firme e inmutable. Las escrituras bíblicas nos exhortan a mantenernos vigilantes y alertas. Estos eventos pueden no ser coincidencias fortuitas, pueden constituir alarmas divinas, sonando simultáneamente por todo el mundo, llamando a la humanidad al arrepentimiento y la preparación espiritual. La pregunta fundamental que cada individuo debe responder personalmente es: ¿estamos verdaderamente preparados para escuchar y responder a estas alarmas celestiales? Algo verdaderamente extraordinario y perturbador está sucediendo en las profundidades del río Éufrates que trasciende cualquier explicación convencional. Mientras las aguas continúan secándose a un ritmo que desafía todos los precedentes históricos, misterios ancestrales que han permanecido ocultos durante milenios están emergiendo sistemáticamente a la superficie. Sonidos misteriosos que guardan una semejanza inquietante con trompetas celestiales hacen eco regularmente por el aire de la región. Cadenas masivas de metal oxidado, enterradas durante siglos en el lecho del río, están siendo expuestas a la luz del día. Representaciones artísticas inquietantes de seres claramente alados que algunos interpretan como arcángeles bíblicos han sido descubiertas talladas en piedras ancestrales. Durante siglos incontables, este río majestuoso ha estado intrínsecamente ligado a las profecías más importantes sobre los tiempos finales. Ahora, el silencio milenario que ha reinado en sus profundidades se está rompiendo de manera dramática, y las implicaciones no pueden ser ignoradas por más tiempo. Simultáneamente, el mundo sobre la superficie se vuelve progresivamente más oscuro e inestable con cada día que pasa. Las naciones se desmoronan bajo el peso de conflictos internos e internacionales. Las tormentas meteorológicas adquieren características cada vez más destructivas y sobrenaturales. La humanidad se encuentra más dividida que en cualquier otro momento de la historia registrada. ¿Acaso toda esta convergencia de eventos representa únicamente una serie de coincidencias extraordinarias? ¿O estamos siendo testigos directos de una llamada final para que la humanidad se arrepienta genuinamente antes de que sea demasiado tarde para cambiar el curso de los eventos? Algunos observadores continuarán insistiendo que todo esto es completamente natural y que no debemos dramatizar los eventos. Pero las escrituras bíblicas han advertido durante milenios sobre un tiempo específico cuando señales espirituales inequívocas y agitación global sin precedentes colisionarían en una sincronía perfecta. La pregunta crucial que cada individuo debe responder es: ¿estamos dispuestos a reconocer y ver estas señales con claridad? ¿Estamos suficientemente alertas a lo que Dios podría estar revelando a través de estos eventos antiguos y sobrenaturales que desafían toda explicación convencional? En la provincia siria de Raqqa, donde los niveles de agua alrededor de la presa del Éufrates han descendido a mínimos históricos, estructuras sumergidas durante siglos han sido expuestas, revelando lo que los arqueólogos creen son restos extraordinarios de la era bizantina.
Entre los descubrimientos más impactantes se encuentran los contornos claramente definidos de lo que una vez fueron monasterios cristianos prósperos y cementerios sagrados que habían permanecido ocultos bajo las aguas durante generaciones enteras. En días particularmente soleados y claros, cuando el lago permanece quieto y poco profundo, lugareños e investigadores internacionales por igual han reportado vislumbres fantasmales de lápidas ancestrales bajo el agua, monumentos espectrales de un tiempo cuando esta región específica fue un centro vibrante del cristianismo oriental. Algunas de estas tumbas sumergidas se cree que pertenecen a cristianos siríacos, un grupo cuya historia espiritual se extiende directamente hasta los primeros siglos de la Iglesia cristiana primitiva. Estos sitios sumergidos no poseen únicamente significado religioso incalculable, constituyen maravillas arquitectónicas de extraordinaria sofisticación. Detallados de complejidad asombrosa, frescos parcialmente preservados que aún muestran colores vibrantes, y columnas de mármol de gran altura sugieren que estos no fueron meramente capillas rurales modestas, sino centros verdaderamente vibrantes de adoración comunitaria y vida espiritual. El río Éufrates ha funcionado simultáneamente como preservador divino y revelador profético. Durante siglos incontables, estas ruinas descansaron perfectamente intactas bajo la superficie protectora del agua, completamente inalteradas y sin deterioro. Ahora, mientras las aguas retroceden obedeciendo a fuerzas que trascienden la comprensión humana, estas estructuras se alzan como testigos silenciosos pero elocuentes, tanto de fe antigua como de historia sagrada. Su emergencia representa un momento profundamente sobrio, un recordatorio poderoso de cómo la decadencia natural y el tiempo divino pueden estar trabajando en perfecta armonía de una manera que aún no comprendemos completamente, pero que claramente forma parte de un plan mayor. Más hacia el sur, en la ciudad iraquí de Ana, otro tesoro arqueológico de valor incalculable ha reemergido desde las profundidades, la ciudad perdida de Talbus. Mientras la sequía se extendió implacablemente por toda la región, y el agua en la presa de Haditha retrocedió hasta niveles nunca antes registrados, los arqueólogos quedaron completamente atónitos al descubrir una red extensa y compleja de ruinas ancestrales. Estas ruinas incluyen fundaciones de piedra maciza de construcción monumental, patios pavimentados de gran extensión, y lo que claramente parece ser el contorno arquitectónico de un palacio real de dimensiones impresionantes. El arqueólogo iraquí, Dr. Mohamed Yassoum, anunció públicamente que al menos 80 monumentos históricos previamente completamente desconocidos habían sido desenterrados sistemáticamente alrededor del área, cada uno revelando nuevas piezas fascinantes del rompecabezas de la historia mesopotámica. Pero el descubrimiento más revolucionario en esta ubicación no fue únicamente la ciudad de Talbus. Fue la identificación confirmada de una metrópolis que perteneció al misterioso Imperio Mitanni. Esta civilización extraordinaria que floreció hace más de 3.400 años rara vez es mencionada en círculos académicos modernos o en libros de historia populares. Sin embargo, una vez ejerció poder político y militar a través de vastos territorios que ahora constituyen el norte moderno de Irak y Siria, controlando rutas comerciales vitales y recursos naturales estratégicos. Las ruinas desenterradas incluían un complejo administrativo verdaderamente grande, con muros monumentales de ladrillo de barro e inscripciones cuneiformes extraordinariamente bien preservadas, aún grabadas con claridad perfecta en bloques de piedra ancestral. Estas tabletas milenarias, preservadas milagrosamente por capas protectoras de limo y el paso inexorable del tiempo,
contienen registros detallados de vida económica, política y social, escritos en un sistema de escritura que muy pocos especialistas en el mundo moderno pueden descifrar completamente. Lo que hace este descubrimiento aún más misterioso e inexplicable es la condición extraordinariamente bien preservada en que las estructuras fueron encontradas. Los arqueólogos especializados creen que un terremoto masivo, seguido inmediatamente por inundaciones catastróficas, probablemente enterró la ciudad completa de manera súbita e inesperada, protegiéndola eficazmente de la erosión natural durante milenios. El secado dramático del Éufrates no destruyó estas ruinas preciosas. Las reveló en condiciones prácticamente prístinas, como si hubieran estado esperando este momento específico para emerger nuevamente a la luz. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 16, el apóstol Juan entrega una visión verdaderamente escalofriante que ha desconcertado a eruditos durante casi 2 milenios, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Una cifra verdaderamente asombrosa. 200 millones de combatientes organizados en una fuerza militar unificada. Durante siglos incontables, los especialistas en profecía bíblica han debatido intensamente si esta cifra astronómica debe interpretarse de manera completamente literal, representando un vasto ejército terrenal de soldados humanos, o simbólicamente representando una horda demoníaca sobrenatural desatada sobre el mundo en los tiempos finales. Independientemente de cuál interpretación específica sea la correcta, el mensaje central permanece cristalino e innegable. Un conflicto global de proporciones nunca antes vistas en la historia humana se aproxima, uno completamente diferente a cualquier guerra que la humanidad haya experimentado jamás. Algunos analistas militares contemporáneos argumentan convincentemente que tal número, una vez considerado completamente inconcebible e imposible, ahora se ha vuelto totalmente plausible en el contexto geopolítico moderno. Con el surgimiento de superpotencias militares a través de Asia y la creciente militarización de alianzas globales estratégicas, la posibilidad de un ejército compuesto por 200 millones de combatientes ya no puede ser descartada como una fantasía imposible. Únicamente la República Popular China mantiene la fuerza militar activa más grande del mundo entero, con más de 2 millones de personal militar en servicio activo, complementado por millones adicionales en roles de reserva y posiciones paramilitares estratégicas. Su estrategia militar a largo plazo y su creciente cooperación con regímenes autoritarios alrededor del mundo señala claramente la formación de algo mucho más grande y significativamente más coordinado que los modelos de guerra tradicionales han sugerido históricamente. Más allá de China, la postura cada vez más audaz y confrontacional de Irán en todo el Medio Oriente y las maniobras geopolíticas progresivamente agresivas de Rusia también han levantado alarmas serias en círculos de inteligencia occidentales. Estas naciones, frecuentemente unidas en oposición directa a los intereses occidentales, forman el núcleo estratégico de lo que ahora se reconoce globalmente como la Alianza BRICS, una coalición militar y económica en rápido crecimiento que incluye Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con numerosas otras naciones haciendo fila activamente para unirse a esta alianza antioccidental. Su fuerza militar combinada, recursos naturales estratégicos y alineación ideológica antioccidental plantea una pregunta verdaderamente inquietante. ¿Acaso podrían estas naciones constituir los reyes del Oriente mencionados específicamente en Apocalipsis 16:12? Ese pasaje profético específico declara: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para...
que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Esta profecía puede interpretarse tanto como el río secándose para crear un camino literal que facilite una invasión militar masiva, como un marcador profético que señala el surgimiento de una coalición de guerra oriental de proporciones bíblicas. Sin embargo, otros estudiosos de la profecía bíblica creen firmemente que la visión de Juan trasciende completamente la geopolítica humana convencional. Argumentan con evidencia bíblica que el ejército descrito en Apocalipsis no es meramente humano en su composición o naturaleza. Los versículos que rodean esta profecía específica, repletos de imágenes sobrenaturales, de fuego divino, azufre celestial, caballos con cabezas de león y humo que sale de sus bocas, sugieren claramente algo que va mucho más allá de carne y sangre humanas. El ejército profético, sostienen estos eruditos, puede ser fundamentalmente demoníaco en su naturaleza, un enjambre masivo de entidades espirituales malévolas, empoderadas sobrenaturalmente para atormentar y destruir a la humanidad rebelde. Apocalipsis, capítulo 9, vincula específicamente la liberación de estos 200 millones con el desatar de los 4 ángeles poderosos atados en el río Éufrates, enfatizando aún más el origen claramente sobrenatural de esta fuerza destructiva. Esta interpretación sobrenatural encuentra apoyo sólido en Efesios 6:12, donde el apóstol Pablo escribe con absoluta claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Madrid, si la guerra que se aproxima rápidamente es fundamentalmente más que política o militar, si es esencialmente espiritual en su naturaleza, entonces lo que se está reuniendo y organizando puede no ser completamente visible con ojos naturales. Estas tropas proféticas podrían representar una fusión aterradora, ejércitos humanos masivos influenciados y controlados por poderes demoníacos o fuerzas militares impulsadas por oscuridad invisible desatada cuando la restricción divina que actualmente mantiene a raya las fuerzas del mal es finalmente removida. Ya sea que esta profecía deba interpretarse de manera literal o simbólica, física o espiritual, la emergencia de este ejército profetizado señala claramente una convergencia aterradora de tensión global y cumplimiento bíblico acelerado. Mientras las alianzas militares se endurecen y cristalizan, mientras las naciones se agitan con odios ancestrales y ambiciones territoriales, y mientras señales sobrenaturales continúan manifestándose bajo las aguas del río Éufrates, el mundo se precipita inexorablemente hacia una confrontación final que fue predicha en las Escrituras hace casi 2000 años. Y la verdad más aterradora de todas permanece inmutable. Estos 200 millones no se están movilizando para negociar tratados de paz o resolver conflictos diplomáticamente. Se están preparando para una guerra total. Una guerra que no será únicamente por territorio geográfico o recursos naturales, sino fundamentalmente por las almas eternas de la humanidad. Una guerra donde la profecía bíblica y la realidad geopolítica colisionarán en un enfrentamiento final. Gilgamesh se erige como una de las figuras más cautivadoras y enigmáticas de toda la literatura antigua que ha llegado hasta nuestros días. Descrito en los textos mesopotámicos como un rey extraordinario, un guerrero sin igual y, según muchas fuentes, un semidios de poder sobrehumano.